qué se cita, cómo funciona el sistema APA y cuál es la incurrencia en el plagio. Bueno, igual de manera introductoria, citar se cita para dar crédito a las ideas de otras personas, ¿no? Pero no solo para eso, el objetivo de citar es para darle una calidad a nuestro trabajo, es decir, utilizamos las ideas de los demás para poder retroalimentar nuestras propias ideas, en un proceso podría decirse como dialéctico, ¿no? Utilizo un argumento, al mismo tiempo puedo complementar o darle fuerza a propio argumento, o tal vez pueda contraargumentar las ideas. Entonces citar por un lado es para reconocer el trabajo de otros, pero también para poder ampliar y darle más fuerza a nuestras ideas. Las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar las citas bibliográficas de fuentes de información en trabajos académicos y de investigación. Aunque en su origen el ámbito de aplicación es en el área de la psicología, su uso se ha extendido a otros campos, sobre todo el de las ciencias sociales y las ciencias económicas, entre otros. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Las normas APA de la American Psychological Association son directrices para facilitar la información de trabajos ya sea académicos, escolares, de investigación, para lograr que tenga más precisión y que tenga facilidad el lector de ubicar las ideas que estamos abordando. Y no solamente se utiliza en la psicología, sino se utiliza en otros campos de las ciencias, que también no solamente las sociales, sino también otras áreas. Un trabajo, llámese académico, escolar, de investigación o de divulgación, está conformado por ideas de otros autores y también por nuestras propias ideas como constructores del mismo trabajo. Estas ideas a su vez van nutriendo las ideas de otros trabajos que recuperamos en libros, en publicaciones periódicas, revistas, en videos, en audios, manuscritos o en obras gráficas, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de la web, en internet, podemos encontrar muchísimo material. En este caso, pues nosotros tenemos que ir ubicando cómo referenciar, cómo citar, porque pues no todo se realiza uniformemente. Les decía, a veces las normas APA sí son como un dolor de cabeza y es muy como engorroso implementar. ¿Por qué y para qué se cita? Bueno, se cita cuando se realiza un trabajo académico, escolar, de investigación, porque es normal tomar información de diferentes fuentes y de otros autores. También esto se implementa para ir respaldando nuestras ideas, porque al utilizar las ideas de los demás, nuestro trabajo se torna más relevante. Por otro lado, también para apoyar al lector. Al citar y referenciar, se ayuda al lector a comprender de mejor manera las ideas que vamos utilizando, pero también le damos al lector como estas pistas, por así decirlo, de que puedan profundizar más en ciertos argumentos, ya sean en los nuestros o en los argumentos de quien utilizamos las fuentes. Y también en una medida no menos importante, ya en cuestiones como de corte ético, evitar el plagio, ¿no? Ya que al utilizar material hay que referenciar acompañado con nuestra propia reflexión. Es decir, las citas que se implementan no se insertan de manera aislada, porque insertar citas como de manera aislada tal vez sea como más bien estamos haciendo una recopilación de frases para darle mejor cuerpo a las ideas que vamos a utilizar. Tenemos que acompañarlas con nuestra propia reflexión y nuestras propias ideas. Ahora pasamos a esta idea de ocurre en el plagio y cómo de alguna manera también evitarlo, ¿no? Hay tres formas de incurrir en el mismo. Una por la forma, otro por el método y otro con propósito, ¿no? En la forma están 4 implicaciones: el autoplagio, la falsa autoría, el envío doble y el robo de material. El autoplagio es hacer pasar obras como nuevas, ¿no? Tal vez en algún momento yo realicé un trabajo, pequeño artículo, etcétera, y actualmente lo quiero como de alguna manera reciclar, ¿no? Entonces
Entonces es como un autoplagio. Estoy haciendo pasar una obra que en algún momento utilicé para una entrega, un encargo, etcétera, y la estoy pasando como nueva, ¿no? En el segundo dice falsa autoría. Esto quiere decir que utilizamos como fuentes personas inexistentes. Luego el envío doble, enviar el mismo trabajo tal vez en diferentes instituciones, en diferentes convocatorias. Y el robo de material pues ya es apropiarse completamente de un trabajo, solamente como cambiarle el autor. Entonces este es el plagio en el que se incurre mediante la forma. Ahora el que se incurre mediante el método, ya dirigiéndonos al aspecto técnico, se le menciona como copiar y pegar, ¿no? Esta idea de cortar párrafos y pegarlos en nuestro documento. Eso ya es en lo técnico, en el método. Luego el parafraseo inapropiado. Parafrasear no solamente es como cambiar las palabras y tampoco utilizar sinónimos o cambiar el orden de las oraciones o de los enunciados. Entonces a veces igual no quiere decir que nosotros en algún momento incurramos en el plagio conscientemente, ¿no? Pero a veces por no saber cómo implementar estas cuestiones técnicas podemos caer en ello de una manera tal vez sin darnos cuenta. Entonces también aquí hay que tener ojo y no hacerlo como de manera inconsciente, ¿no? La otra es fabricación de datos. Cuando en algún documento, en algún trabajo manejamos estadísticas, graf, encuestas, etcétera, podemos dar nuestros datos, nuestros resultados numéricos. Entonces esto puede ser un ejemplo también de un plagio que se incurre en el método fabricando datos. Y después las referencias. Hay veces que no nos ordenamos y cuando empezamos a hacer nuestro trabajo tal vez hacemos nuestra lectura, nuestra investigación hemerográfica, etcétera, vamos recuperando ideas, pero al final de recuperar nuestras ideas se nos van perdiendo nuestras referencias, las vamos olvidando, ya de repente no las encontramos. La referencia se refiere como a nuestra bibliografía. Entonces ahí tal vez se nos van las páginas, se nos va el año, o si son autores colaborativos, se nos van los otros autores. Entonces eso también no es como lo correcto. Después ya lo que es el plagio con propósito. Por un lado tenemos el que es accidental y el otro lado el intencional. El accidental, ¿qué quiere decir? Es olvidar colocar una fuente o al creer que no se está cometiendo plagio por desconocimiento de sus características. Bueno, el accidental se refiere a los descuidos que podamos tener, a los descuidos, o en el mejor de los casos, peor tal vez, el no saber implementar bien de manera técnica lo que es el formato. Y no solamente en el APA, sino puede ser en el MLA, en el Chicago o en los otros tipos de formato. Entonces caemos de manera accidental por el desconocimiento de las características de las normas. Y la otra porque nos descuidamos, vamos perdiendo nuestras referencias, vamos perdiendo ya en la hechura como tal de nuestros trabajos, pues como son trabajos que implican bastante capacidad técnica o capacidad cognoscitiva, pues vamos teniendo ese tipo de accidente. Y por el otro lado, bueno, el intencional, es en el cual se omiten las referencias o las citas conscientemente, ¿no? Cual pasamos de una cita y nos la apropiamos, nos la referenciamos, pero lo hacemos con... Y bueno, pues hay de todo, pero entonces hay que evitar este tipo de incurrencias, tanto el plagio en la forma, en el método o ya de una manera consciente. Ahora vamos a ver, todo esto es como de manera introductoria, progresivamente vamos a ver cada tema a profundidad con sus respectivos ejemplos, ¿no? Sobre todo en las características de hacer citas, cuál es el formato y la referencia es lo principal. Bueno, ¿qué es la paráfrasis y cómo usarla? La paráfrasis es, digamos, un estilo dentro de las normas, un estilo técnico o inclusive hasta narrativo, el cual es como muy bien aceptado. De hecho, hacer paráfrasis es hasta cierto punto mejor cuando presentamos un trabajo que solo citar textualmente, ¿no? Bueno, ya depende del estilo que le queramos dar a nuestro documento, pero es como muy bien visto la paráfrasis porque implica un proceso de razonamiento. Tengo un argumento, lo leo, me
me apropio hasta cierto punto de las ideas, lo entiendo de manera analítica y lo expreso con mis propias palabras. Entonces la paráfrasis es resumir ideas de uno o más autores y sintetizar con nuestras propias palabras esas ideas. Continuamos en la paráfrasis. Podemos tener dos elementos para poder realizar una paráfrasis correctamente. Una por su extensión y otra por la síntesis de poder explicarlo, ¿no? En la primera, comparar su extensión, breve o extensa, cualquiera de las dos, pero aquí no hay como que cambiar el orden de las ideas, que esto es bien importante. No cambiamos el orden de las ideas y no implementamos solamente el cambio de las palabras por sinónimos, que eso pues ya no es paráfrasis, ya no estamos haciendo el ejercicio de la síntesis, ¿no? Sino solamente estamos como adaptando. Entonces, tal vez eso ya sería como más apegado a la cita, y es recomendable si tal vez no interiorizamos bien las ideas, pues mejor hacer una cita textual en lugar de una paráfrasis. El otro punto, para saber si estamos haciendo correctamente una paráfrasis, tenemos que tener la forma de explicarlo correctamente, ¿no? Muchas veces podemos aplicar esto explicando oralmente, verbalmente, nuestros pares, con otras personas, para saber si comprendimos la sustancia de la idea, ¿no? Entonces es verificar la comprensión de las ideas siempre y cuando podamos nosotros explicarlo con nuestras propias palabras. Después, ¿cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Empezamos por la citación. La citación se refiere a cuando elaboramos trabajos académicos, escolares, de cierta índole, e utilizamos ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Cuando se toman literalmente también las palabras de otro autor, entonces se deben de seguir ciertas reglas de citación apegándonos a la norma que hemos utilizado, porque si bien todas las normas tienen el mismo objetivo, cada una de ellas técnicamente tiene ciertas diferencias. Ahora, la referenciación es obligación colocar las referencias de las fuentes con claridad, de manera que quienes lean el trabajo, el documento, puedan distinguir entre las ideas originales propias del hacedor, del texto, del documento, y también las ideas, por otro lado, de los pensamientos u opiniones, argumentos de otras personas. Y en la lista de referencias podamos profundizar de dónde salieron esas ideas. Podemos irnos a la fuente como tal, original. Después, la fuente es el lugar de donde se tomó la información. Es el lugar donde consultamos, la investigación documental que tal vez hicimos, etc. La cita pues va a ser la indicación que se tomó la información de dicha fuente, y en la cita pues ya puede ser una cita textual o en paráfrasis. Y la referencia pues ya sería la lista, el conjunto de fuentes de donde se extrajo toda la información. Los diferentes estilos de citación, les mencionaba que por lo menos se reconocen muchísimos, creo que más de 200, probablemente 300, pero bueno, los más utilizados sería la cita MLA, la Asociación del Lenguaje Moderno de Estados Unidos, que ha publicado varios libros sobre normas de citación, y su sistema se usa principalmente para referencias de literatura, arte y humanidades. Este estilo es el que implica muchas notas a pie de página. No sé si han visto o consultado material, y hay muchos estilos, sobre todo en humanidades o filosofía, también en literatura, en estas áreas donde se utilizan mucho las notas a pie de página, es la MLA. Y bueno, ahí está la página oficial, por si también en algún momento consultarla. La otra es igual de las más utilizadas, la AMA. Esta se trata de la Asociación Médica de los Estados Unidos, cuyo manual se utiliza en las áreas de medicina, la salud y las ciencias biológicas. Igual, todas tienen el mismo objetivo, pero cada una tiene ya en lo práctico, en el formato, particularidades muy concretas. Y las otras dos serían la de Chicago, que también es como bastante utilizada en el periodismo, la historia y las humanidades en general. Igual ahí está el enlace en la página. Y luego la que remite a estas sesiones, ¿no? La ZAPA. Ajá, que es la Asociación Estadounidense de Psicología, que ha publicado normas de estilo que se utilizan en el campo de la salud física y mental y en el amplio abanico de las ciencias sociales. Esa es la página. Es una página pues bastante orientativa, de hecho es muy buena. El manual de esta última edición, sabrán ustedes, estamos en
séptima edición. La sexta y la séptima como se siguen usando mucho. La séptima edición tuvo algunos cambios mínimos pero muy significativos en cuanto a la sexta edición, pero igual conforme avancemos lo vamos a ir viendo a detalle, ¿no? ¿Cómo y cuándo citar? Bueno, cada vez que retomamos ideas o contenidos de una obra que no nos pertenecen, o cuando parafraseamos, deberemos de colocar las referencias del autor en el cuerpo del texto, la cita, la fuente y al final de nuestro trabajo. Si la cita es textual, es decir, que se transcribe el contenido tal cual en nuestro documento, esta debe de atender ciertas pautas y sobre todo, pues, el uso de las comillas, ¿no? Una cita va entre comillas dentro del párrafo que se está escribiendo. Y bueno, ahí en el recuadro verde tenemos como un pequeño ejemplo. Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de su hacedor, de su padre. 2 puntos e implementamos la cita o la idea que no pertenece a nosotros, pero la recuperamos como para darle más sentido a lo que estamos escribiendo. Vida, educación, sentimientos, ideas, todo lo debo y solo puedo pagarlo con amor. También se utiliza como para insertar las voces de los otros, ¿no? La voz o los argumentos de los otros también puede como manejarse de esta manera. Sí, les decía, todas las citas textuales, lo que utilizamos de otros lugares, pues tenemos que entrecomillar. Y ya propiamente en la técnica de citar, pues van a ver como algunas diferencias. Pero de entrada, entrecomillado es la indicación de que es una idea, una voz ajena a la nuestra, ¿no? Luego tenemos cómo y cuándo se cita dentro de una cita. Si la cita contiene a su vez otra cita, se indicará con comillas. Bueno, las citas textuales o directas se utilizan las comillas dobles. En dado caso de que nosotros dentro de una cita implementemos otra cita o haya otra cita, esta la vamos a indicar con comillas sin. Y en el recuadro verde tenemos el ejemplo. Según ciertas lecturas actuales sobre esta novela, como la de Díaz Morales, la obra, acá está la cita, plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX, incesto en el cual por definición, según el diccionario, y aquí la otra cita dentro de la cita, que ya viene con comillas simples, está prohibido el matrimonio, y cerramos con la comilla doble y punto final. Entonces, en esta idea de utilizar comillas, pues se utilizan también, no solo también para citar, sino también hay otras pautas para hacerlo, en el cual podemos referirnos a una letra o a un número. En el ejemplo del recuadro viene, para referirse a una letra, dice, todos los estudiantes que apuntaron a la letra D, y la letra D está entre comillas. Después, para referirse a una palabra o para referirse a una frase también, o en el primer uso de la palabra o frase utilizada como comentario irónico, como jerga o como expresión inventada o acuñada. Y ahí está el ejemplo, ¿no? En el ambiente virtual, tal comportamiento es denominado trolear. Trolear es tal vez como la jerga o una expresión, y entre paréntesis lo ampliamos, ¿no? Queremos decir entre paréntesis de qué se trata. Entonces las comillas tornan relevancia importante en las normas, pero también se implementan características que podemos utilizar. Ahora, también todo esto de forma introductoria, pero son elementos que igual vamos a ir precisando, que tenemos que ir precisando. El corte a la cita, que es válido. Las citas textuales exactas y fieles no deben de alterarse, como de cortarse, pero si se hace un corte, se indicará poniendo puntos suspensivos entre corchetes, ¿sí? En el lugar del texto que de alguna manera eliminamos. Y ahí tenemos el ejemplo. En el recuadro del lado izquierdo la cita completa, y en el recuadro del lado derecho la misma cita, pero ya con cierta parte que eliminamos. ¿Y por qué eliminamos ciertas partes? No lo eliminamos como de manera arbitraria o simplemente porque excede palabras. No podemos caer en eso. No podemos eliminar partes simplemente sin tener como un juicio o una razón. Esto se hace porque tal vez lo que eliminamos no es relevante, o tal vez no es necesario para el argumento original, y no se altera. Cuando cortamos algo, cuando eliminamos algo, debemos de cerciorarnos de que no se altere la idea, de que eliminamos algo que
que tal vez no era relevante, que inclusive a nuestro juicio probablemente no era necesario. Pero entonces si eliminamos algo, hay que indicarlo con corchetes y poniendo los 3 puntos suspensivos, ahí como lo ven en el ejemplo. Después, para tomar en cuenta, se cite obras de autores cuyas ideas, material e información haya influido en la construcción de que sea parte fundamental de lo que estamos haciendo. Y por el otro lado, se debe de prevenir el plagio dando el crédito correspondiente a las ideas de los otros. Y aquí pues agregaría una tercera, se cita para clarificar, para detallar y para que nuestro documento, nuestro trabajo sea como muy puntual, que sea muy detallado para el lector. Eso también se tiene que tomar mucho en cuenta. Formato para trabajos escritos. Bueno, la hoja es en tamaño carta, como punto número 1. Punto número 2, los márgenes son a 2.54 centímetros de cada lado, o sea, de los 4 lados, que esto es equivalente a 1 pulgada. En los párrafos, la primera línea lleva una sangría o un espaciado a 5 puntos. El punto número 4 es el interlineado doble, pero aquí no implementar espacio entre párrafo y párrafo. El punto número 5 es el alineado va a la izquierda de nuestros párrafos, de nuestro contenido, no así de los títulos, pero en los párrafos todo alineado va a la izquierda y no se justifica nada. El punto número 6, podemos utilizar fuentes, estas son como citas en estas normas, la fuente de Lucida Sans 10, Calibri, Arial, Georgia a 11 puntos, Times New Roman a 12 puntos, y esto es aplicable para el formato o la edición del formato APA sexta edición y séptima edición, solamente que en la séptima edición hay un elemento importante en el cual la paginación va del lado superior derecho, el número de paginación va del lado superior derecho y también va numerado desde la portada. Vamos a hacer referencia tanto a la sexta edición y a la séptima edición. Cuando hacemos referencia a la sexta y a la séptima es para ver los cambios que se implementaron entre una y otra, porque bueno, la sexta todavía es como bastante utilizada. Bien, adelante. Esto sería como el esquema de la citación. Tenemos por un lado dos tipos de citas, la cita directa y la indirecta. A su vez, la cita directa se divide en cita corta y cita larga. La cita corta quiere decir podemos utilizar este estilo con menos de 40 palabras y va entre comillas. Y dentro de esta cita podemos utilizar la cita parentética o la narrativa. A su vez, la cita larga es la que excede las 40 palabras. Esta va en un párrafo independiente con una sangría de 2.54 y no lleva entrecomillado. Y también puede ir de forma parentética y narrativa. Y luego la cita indirecta, pues es la paráfrasis, y en esto se implementa solamente, bueno, se puede implementar lo que es el estilo parentético y el estilo narrativo. Y así pues sería como de manera introductoria ciertos elementos bases o principales para posteriormente ya ir abordando sobre todo esto de la citación, ya adentrarnos a la citación, cómo se hace la citación directa corta, cuáles son sus variantes, cuáles son los elementos que utilizan o las circunstancias en las cuales puede haber confusión, ¿no? Después vamos a ir con la cita directa larga, la indirecta, y así vamos a ir avanzando progresivamente.